se graba y se graba para que pues la puedan tener disponible las personas que no la puedan ver por alguna razón. Y también se graba por la razón de que los cursos, este curso de posgrado, pues yo lo abro virtual por varias razones. Una es que generalmente hay estudiantes de otras sedes de la Universidad Nacional. Y la segunda razón es que me parece que a este nivel de posgrado, trabajar en un curso virtual es fácil, no tiene uno mayores problemas, ustedes vienen a lo que vienen y bueno, no estamos con estudiantes que apenas estén empezando, que necesitan un poco más de acompañamiento y de trabajo. Estamos entonces, bienvenidos los estudiantes de la Universidad de Córdoba, genial que nos acompañen. Bienvenidos los estudiantes de Ingeniería Física de la Nacional. Los de Estadística luego nos presentamos, listo. A mí me gusta empezar y luego pues vamos a ir mirando cómo se desarrolla la clase. Esto tiene una dinámica y es la siguiente. Yo trabajo con una técnica que se llaman los pomodoros. Los pomodoros significan que vamos a trabajar 25 minutos y descansamos 10. Entonces usted a las 5:25 se puede ir a tomar un café, puede hacer las llamadas que quiera, puede hacer lo que quiera, y a las 5:35 generalmente volvemos a conectarnos. Hacemos el segundo pomodoro y luego un tercero más cortito. Las clases nunca o muy difícilmente van hasta las 7 de la noche porque serían muy extensas. Entonces lo que solemos o lo que hago son 3 pomodoros, ¿sí? Bien hechos. Eso, para aquellos que no sepan, esa técnica se llama entrar en modo difuso y entrar en modo enfocado. El modo enfocado es esto. El cerebro humano máximo logra 25 minutos en modo enfocado. Listo. Entonces, cualquier clase o hola Cristian, cualquier clase o cualquier actividad más allá de 25 minutos ya el cerebro se dispersa. Por eso usamos los pomodoros, porque estamos enfocados 25 minutos y estamos en modo difuso 10 minutos. Ok, en esos 10 minutos la grabación sigue corriendo, el video sigue corriendo, para no cortar pues una sola grabación, pero nos podemos pues retirar como tal. Listo. Entonces eso es lo que, de esa manera es que vamos a trabajar en este curso. Bien, Cristian, ibas a hacer una pregunta, adelante. Dale, Cristian, Domingo. Cristian, Hola, dale. buenos profesores. Es, es que como en el CIA la materia aparecía el domingo, Sí. eh, como que se me cruza con una materia, ¿cierto? Mm, Y, y pues, o sea, la materia va hasta las 6. ¿Hay mm. alguna forma de, pues, como es posible que pueda entrar yo a las 6 o pueda ver la grabación o cómo me podría afectar? No, justo es para eso que se hace, Cristian, o sea, eh, por eso las clases van grabadas, listo, porque pues tú te la pierdes de 5 a 6 porque estás en otra actividad, pero a las 6 puedes entrar, eso no tiene problema, listo. Listo, ok. ¿Alguna otra pregunta? Bien. ¿Su profesor quién es? Pues yo soy un físico, tengo una maestría en ingeniería informática, un doctorado en inteligencia artificial en sistemas. Eh, mm, ¿Qué más les digo de mí? Pues hago investigación en computación cuántica e inteligencia artificial. Tengo un libro escrito de computación cuántica y viene una serie de 4 libros eh, en inteligencia artificial. Vamos a usar el primer libro de esa serie en este curso. Eh, ¿Cómo vamos a evaluar el curso? Entonces, generalmente a mí me encantan los quizzes, ¿sí? Me encanta hacer quizzes. Me encanta que utilicen IA en los quizzes, yo no tengo ningún problema. También me gusta, aparte de los quizzes, me gusta concentrarnos en aprendizaje basado en proyectos.
Entonces, cada uno de ustedes va a tener que hacer un proyecto, ¿cierto? ¿Qué proyecto? Ya lo vamos a ir definiendo. Yo estoy en contacto pues con dos colegas, uno de la Universidad de Florida, otro del MIT, y con ellos pues defino algunos proyectos, aparte de los artículos en Archive, aparte de proyectos genéricos que pueda uno realizar. Esos proyectos a qué deben conducir a sencillamente un experimento, que sea interesante, que podamos correr en una buena máquina, y debería de ese proyecto salir al menos un artículo o un póster para un evento. Eso debe salir de este curso. Si usted no alcanza eso, entonces estamos fregados, estamos perdiendo el tiempo, porque la idea es que uno aprende es haciendo un proyecto, uno no aprende con un profesor hablándole todo el tiempo. Bueno, las redes neuronales aprenden por cantaleta, ya lo van a ver, pero en el caso de ustedes la idea es desarrollar proyectos que yo voy a ir dirigiendo virtualmente. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el curso casi que conduce a algo muy importante dentro de su formación, que es o un paper o un póster, una de las dos cosas. El paper se debe subir a Archive, o se debe presentar en al menos un evento, ponerse o someterse a un evento como tal. Eso es lo que buscamos con un curso de estos. Que usted realmente aprenda haciendo. Eso es lo que quiero, aprender haciendo como tal. Bueno, el Classroom que contiene jóvenes, entonces vamos a ver como la parte hoy, las diapositivas de esta primera reunión. Vamos a ver un artículo que ustedes van a tener que leer. Podría ser por parejas que lo estudien o individualmente. Aquí está un artículo original sobre el perceptrón, también lo vamos a mirar un poquito. El artículo original sobre lo que vamos a ver en la presentación, listo. Y otro artículo original, listo. Aquí hay un par de artículos ya filosóficos sobre los problemas éticos que implica hacer lo que estamos haciendo. ¿Qué son problemas éticos? Pues que hay dos corrientes, unos que se montan en esto, otros que dicen, no, la IA nos va a acabar, la IA va a terminar con la humanidad, la IA tiene muchos problemas, etc. De todas maneras, es interesante mirar esas posiciones desde el punto de vista ético, como para uno tener argumentos de decir, no, me gusta esto y quiero hacerlo por esta razón. O no, esto me parece que no lo quiero hacer por ninguna razón. El libro guía, como les digo, es un libro que en estos momentos están dando el ISBN en la Universidad Nacional, es un libro ya evaluado. Les pido el favor de que no lo compartan, porque pues es un libro que tiene copyright y está hecho para que ustedes me ayuden a mejorarlo. Es decir, otro de los trabajos fuertes de este curso es que ustedes hagan críticas a ese libro y digan, no, profesor, eso está muy pesado, no, profesor, eso no sirve, no, profesor, en fin, siéntanse con la completa libertad de criticarlo. Listo. Y si algo no les gusta, por favor me lo dicen. Yo soy montañero de Urrao, ¿cierto? Y nosotros los montañeros pues somos como muy directos en todo. Nos gusta que nos digan las cosas, y nos gusta también decir las cosas. A veces suena muy fuerte, porque no nos gusta el rumor, la cosa, el cuacuá, sino que de frente decimos las cosas, para que entonces se sientan con toda la tranquilidad de decirme a mí lo que van pensando. Enseguida les digo qué vamos a hacer, qué vamos a hacer con esto, o cómo vamos a hacer con esto. Entonces, voy a mostrarles el libro. Listo. Este es el libro que ustedes pueden ver.
Es un libro de 488 páginas. Espérense, yo lo comparto, que no lo he compartido. Entonces, voy a presentar el libro. Aquí lo tenemos y me voy a ir a el libro. Entonces, aquí tienen este texto. ¿Pueden ver eso? Entonces, ¿qué vamos a ver en el primer curso? Esto realmente son dos cursos de posgrado. Listo. Hay un primer curso que es este texto. Este texto es el primer curso, Fundamentos de Inteligencia Artificial. Y en este curso vamos a ver la arquitectura, las matemáticas básicas, NumPy para Machine Learning, cómo se preparan los datos, cómo son los perceptrones simples, cómo es la regresión y clasificación y cómo es el perceptrón multiclase. Pero ¿cómo vamos a ver esto? Bien visto. No así, no de la manera en que lo ve un estudiante que recibe un curso cualquiera. Esto es un curso de posgrado, esto tiene nivel. Entonces, como tiene nivel, lo vamos a ver con muy buen nivel. Bien, aquí pueden ver el autor. Aquí es donde les digo que falta el ISBN. Ese ISBN lo va a poner la universidad dentro de poco. Ahí está la dedicatoria, los agradecimientos, ustedes pueden leer eso luego, y el índice general de esta parte. Entonces, vale la pena que miren ustedes o que lean la introducción, que es la ley de Moore de los semiconductores y la revolución en la inteligencia artificial, y el futuro, que es la parte de computación cuántica e inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces esta parte la van a leer ustedes, se las dejo, pero entra en el siguiente quiz que van a tener la siguiente semana. ¿Ok? Y lo que veremos hoy es esto. ¿Listo? La arquitectura de las redes neuronales, cómo es la estructura, cuáles son los tipos, cuál es el proceso de aprendizaje y cuáles son las aplicaciones que tienen esas redes neuronales. Listo. Ese es el tema de hoy. En la próxima clase estaremos viendo toda la parte de matemáticas básicas en inteligencia artificial. La gran mayoría de ustedes ya la tienen muy clara. De pronto existirán temas que no tengan tan claros, pero los vamos a mirar. Luego viene una parte que a mí me gusta mucho de este curso, que son todas las operaciones avanzadas con matrices para inteligencia artificial. ¿Listo? Eso es importante, toda esa parte de operaciones avanzadas con matrices, vamos a hacer un repaso muy interesante de toda esta parte. Luego viene NumPy para Machine Learning, qué es NumPy, cómo trabaja, etcétera. Eso en Internet encuentra uno de todo. La IA le hace a uno de todo, pero usted tiene que entender bien qué es el concepto que hay dentro para luego poder entender perfectamente cómo aprovechar todo lo que es NumPy para eso. Viene preparación y manipulación de datos, funciones de activación y pérdida, qué es una regresión lineal, cómo funciona, eso es importantísimo. El que entienda este primer capítulo, entonces va a ser capaz de entender todos los demás. Bueno, le pido un favor a todos los que están entrando tarde. A mi clase se llega a las 5. ¿Listo? Si usted la próxima clase llega a las 5:05, 5:10, 5:15, no lo admito. ¿Listo? Eso que quede claro, ¿listo? Para que, por ser la primera clase, perfecto. Pero ya en la siguiente clase, todos a las 5 de la tarde. Yo no, si alguien entra después de esa hora, hasta las 5:05 recibo. Después de las 5:05 ya no admito personas porque ya hemos empezado el tema, porque ya vamos muy adelante. Listo. Ténganlo claro. Así que me disculpan las últimas 2 personas que entraron tarde. Ya saben que para la próxima clase 5 de la tarde, ¿ok? Bien. Vamos a ver la regresión y todo lo que implica la regresión, la clasificación y todo lo que implica la clasificación. Luego veremos una cosa
natural que es el perceptrón multiclase. Si uno entiende esto, la inteligencia artificial se vuelve fácil para uno. Listo. Luego vienen las capas ocultas y luego vienen múltiples capas ocultas en clasificación y cómo funciona esto. Listo. Y por último, este libro se ocupa de las redes neuronales profundas. Hay luego el uso de un framework que se llama PyTorch para regresión y para clasificación. Profe, yo ya vi eso, yo vi un curso de IA y soy un duro y no, entonces me vas a repetir esto. No, venga, vamos con calma, joven, que esto es un curso de posgrado. Listo. Y en un curso de posgrado esto tiene un nivel diferente. Una cosa es que un profesor te haya enseñado cositas y que hayas aprendido. Aquí estamos hablando de alta costura, ¿ok? Y por eso esa alta costura debe estar muy bien fundamentada para poder lograr hacer el trabajo que queremos. Bien, preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? Perfecto, ¿puedo seguir? Ok. Bien, entonces quiero seguir. Vamos a presentar otra cosa que es esto. Ok, empecemos. Empecemos, muchachos. Esto lo debía abrir con presentaciones de Google. Me gusta más abrirlo con presentaciones de Google. Esperen, yo veo si no se me daña mucho esto. Tan. No me daña. No, creo que está bien. Listo. Está bien, listo. Entonces, voy a hacer más bien esto. Voy a presentar esto desde esta plataforma. Y aquí me gusta más y aquí me gusta más. Ok. Bien. Voy a usar una presentación del profesor Aristizábal para enseñar el capítulo 1 de lo que vamos a ver en esta clase. Listo. Esto lo hemos madurado a lo largo del tiempo, entonces ustedes lo van a entender muy, muy bien. Ok. La base será esta. Luego, profe, uno con qué sigue después de este curso, debe seguir con autoencoders, con UNED, con ResNet, con redes generativas y con difusión. Profe, ¿y luego con qué? Con redes neuronales recurrentes, con LLM, con transformers y con procesamiento de audio y video. Bueno, profe, y luego de eso yo quiero ser una persona que conecte toda la tecnología con esto. Entonces debo ver sistemas formadores de imágenes, deep learning y óptica, y redes neuronales informadas por la física, aunque en esta clase voy a ir trabajando mucho ese tema para ir enriqueciendo eso. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Como mi amigo Diego me enseñó toda la vida, vamos a hacer esto. Vamos a hacer una pasada rápida, generalizando conceptos. Muchos de estos conceptos ustedes ya los tienen por ahí. Eso es como si pasaras un dron por encima de una ciudad. Luego vamos a ir mirando un poco más lentamente. Luego vamos a hacer de verdad notebooks y luego haremos ejemplos y ejecución de programas. En este caso también vamos a ver las bases de lo que tenemos de inteligencia artificial. ¿Qué debe hacer usted? Asistir online a las reuniones, leer los capítulos del libro, ejecutar los programas en Colab o su PC si posee GPU. Profe, no tengo GPU, no tengo, mi computador es una guanábana de esas muy antigua. Entonces usted se regala 40,000 pesos, ¿cierto? Usted coge y se regala 40,000 pesos. Listo. Y con 40,000 pesos usted puede correr durante el mes en Google sus códigos sin mayores problemas usando una GPU. Listo. Entonces, no me venga a decir, profe, es que no tengo cómo hacer el proyecto. No, 40,000 pesitos vale
el acceso a una buena GPU en la nube. Entonces, esta inversión, hágala por usted. 160.000 pesos que usted puede convertir en 160 millones porque usted va a alcanzar un nivel que es un nivel muy, muy alto, muy bueno. Listo. Eso es importante que lo tengan presente, de que uno puede comprar en Google tiempo de GPU, aparte de si tienen acceso a Colab normal como los estudiantes de la Universidad Nacional, pues puede comprar tiempo, tiempo en GPUs. Bueno, un repaso sencillo. Profe, ¿dónde estamos y para dónde vamos con este mundo de la IA? Entonces, para los que no han visto Física 3 y para los que han visto Física 3, que deben ser todos, aquí el problema en el que estamos es el problema del espectro electromagnético, que aquí, solo en esta partecita está el espectro visible. Listo. Pero todo esto es un mundo y todo esto es otro mundo. ¿Ok? Todo eso son señales, ahí no hay más que señales. Pero esas señales las podemos transformar usando inteligencia artificial, usando machine learning, usando todo esto. La ecuación fundamental nos dice que cualquier onda en este mundo se puede escribir como Y igual la amplitud seno de omega t más phi sub 0, ¿cierto? Eso es un movimiento armónico simple. Pero uno puede sencillamente escribir esto como una onda viajera donde pone K sub z más o menos omega t más phi sub 0 dependiendo de dónde vaya la onda. Aquí está el número de onda, 2pi sobre lambda, omega 2pi sobre periodo, y esto es 2pi por la frecuencia, ¿cierto? Un curso de física 3 aquí en 5 minutos. Listo. Probablemente, o la parte más importante es esta relación. La longitud de onda por la frecuencia es igual a la velocidad con la que viaja esa onda. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Que en el universo donde estamos, la forma como se llega a cualquier parte del universo es a través de radiación electromagnética. Y estas relaciones se cumplen como tal para esa radiación electromagnética. ¿Listo? Ok. ¿Cómo se transporta información en el mundo moderno? Una onda viajera que modula una onda que lleva la información. Esa es la forma como transportamos información en estos momentos en el universo. Jóvenes, 5:25 de la tarde. A las 5:35 volvemos a conectarnos todos. ¿Estamos? ¿Entendieron? 5:35, este es el primer pomodoro de esta clase. Nos vemos en 10 minutos. Bye bye. Enseguida, no se desconecten de la reunión. Sigan en la reunión en 10 minutos, simplemente activan otra vez su sistema. Ok, nos vemos enseguida.
Bien, continuemos. Se termina nuestro pomodoro, ¿sí o no? Primer pomodoro. Ok. Si se dan cuenta, uno mejora mucho cuando descansa. Ok. Esta parte ustedes la pueden ir mirando en las diapositivas quedan ahí montadas. No voy a entrar en esa parte. ¿Qué parte quiero mostrarles? A ver, quiero llegar de una vez a algo que es esto. Profe, ¿dónde estamos? Entonces voy a decir lo siguiente. Espérenme, yo borro esto. ¿Dónde estamos? Estamos en un mundo donde ya tenemos computadores cuánticos, ¿cierto? Ya están hechos los computadores cuánticos. Obviamente, esos computadores cuánticos son de una era que se llama una era NISQ, ¿cierto? Así se escribe, ¿cierto? NISQ. ¿Qué significa? Que son computadores cuánticos que todavía tienen mucho ruido, ¿cierto? Entonces, la N viene de noise, la I de intermediate, está system y está quantum. Entonces, lo que significa esto son computadores cuánticos que ya pues tenemos la posibilidad de interactuar con ellos. ¿Y qué viene? Vienen redes 6G, un concepto que es muy importante, que es la computación en el borde, ¿cierto? Bueno que estudian de pronto AWS o Cloud Computing para entender esto. Luego esto se suma a una cosa que se llama el Internet of Things, el Industrial Internet of Things, y todo esto tiene una suma que es muy importante, que es la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la inteligencia artificial? ¿Qué es la electricidad del siglo XXI? Ese es el cuento con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es prácticamente como la electricidad en el siglo, en 1880, 1890, 1900 y de ahí en adelante. Hubo muchas empresas que entraron ahí. Esas empresas obviamente quebraron, ¿cierto? Otras siguieron adelante, hubo un boom muy grande de empresas. Quien haya estudiado un poco de economía sabe que hubo un crash en la bolsa, que fue el crash de 1929, en la bolsa de Estados Unidos, de New York, y que esto pues llevó a la ruina a miles de personas que habían puesto sus acciones en compañías que tenían que ver con electricidad, con telefonía, con todo esto. Y pues hay negativos que dicen que va a ocurrir el mismo crash con la IA, es posible que sí, o hay quienes dicen que no, que esto va a seguir sin ningún problema. Entonces vaya uno a saber, el mundo es una cosa dinámica, en esa parte pues yo no soy el mago como para decirles, sí, eso va a ocurrir con seguridad. Profe, ¿qué es la inteligencia artificial? Son dos subconjuntos muy grandes, donde vamos a tener un subconjunto que es el deep learning, el aprendizaje profundo, otro que es lo que se llama machine learning, y hay un conjunto mucho más grande que es todo lo que es la IA. ¿Listo? Entonces, esto es un camino grande, grande. Es un camino de mucho respeto. No por leer el periódico y usar ChatGPT, usted sabe de inteligencia artificial. Eso no es cierto. No por leer un libro de IA y usar Anthropic, usted sabe de IA. Para nada. Son cosas distintas. Ahora, saber de algo requiere un estudio profundo y requiere entender muy bien lo que uno está buscando. Entonces, ahora sí voy a entrar en materia.
ahora sí vamos a borrar esto y empecemos con el cuento. ¿De dónde viene esto? 1950, ¿cierto? Entonces, digamos que la inteligencia artificial inicia en 1950 con la idea de hacer máquinas inteligentes. Y mucha de la teoría de esto se desarrolla entre los 50 y los 60. ¿Listo? ¿Qué pasó? Que no teníamos la capacidad de cómputo en hardware y en software para poder hacer lo que se había inventado en esa época. Entonces lo que ocurrió es que aquí vino una época que la llamamos el invierno de la inteligencia artificial, ¿cierto? Un invierno de la IA. Y ese invierno duró demasiado, demasiado, porque duró hasta el año 1986. En ese invierno no se lograron grandes avances en la IA, ¿cierto? Profe, ¿a qué se debe el invierno? A que lo mismo, se tenía una teoría matemática demasiado o bien desarrollada, pero no se había descubierto o no se tenía la capacidad en hardware y software para poder hacer lo que se necesitaba. Entonces, en 1986, esta historia empieza con los 2 premios Nobel del año pasado, con Geoffrey Hinton, que es prácticamente el que se considera el padre de la IA. Y este señor Geoffrey Hinton, más una chica del MIT, que ahora les hablo de ella, más otras personas, sacaron esto de este invierno. Profe, ¿y cómo lograron sacar la IA del invierno? Casi que les puedo decir que lo lograron hacer porque este señor Geoffrey Hinton inventó un algoritmo que es el gradient descent, el descenso del gradiente. Y esto fue un descubrimiento único. El gradient descent o el descenso del gradiente es la base de todo lo que hacemos ahora en redes neuronales. Es la base. Obvio, se ha mejorado. Estamos ya en el 2026, llevamos 40 años. ¿Cuántos? 40. Sí, 40 años. Y en 40 años lo que hemos logrado hacer son muchas variantes del gradient descent, ¿cierto? Muchas variantes de esto. Milagroso, ¿no? Qué cosa tan bacana. Y entonces, ¿qué pasó? Que empezó de nuevo toda la investigación en IA y se empezó a encontrar que las máquinas aprendían. El otro vuelco fuerte se logró en el año 2012. Este es un año maravilloso para la IA porque es el año en el cual se logra un hito que era tener un dataset que se llama MNIST y usando una primera GPU y usando el gradient descent y usando redes neuronales convolutivas, un concepto de análisis de señales, se logra que la red sea capaz de distinguir números escritos a mano. Entonces el año 2002 es un año fundamental dentro de el desarrollo de la inteligencia artificial. Luego viene otro año maravilloso. Hablemos de los años maravillosos. Había una serie que uno veía cuando era joven. Ustedes están exageradamente jóvenes. Y es el año 2017. En el año 2017, los señores de Google publican un paper que se llama Attention is all you need. La atención es lo que usted necesita. Y este 2017
es el que nos tiene ahora hablando de Transformers y hablando de una cantidad de tecnologías gigantes que, que han enloquecido al mundo, y entonces como todo el mundo habla de eso, todo el mundo dice, no, eso sirve, eso no sirve. Bueno, generalmente los humanos, cuando opinamos, estamos haciendo eco de nuestras frustraciones y de nuestras creencias de cómo debería ser el mundo. Y el mundo no es lo que debería ser, el mundo es lo que es. Una cosa es que usted en sus creencias y en su forma de verlo, pues quiera que el mundo sea de una manera, ¿cierto? Pero el mundo es como es. Entonces, esta es la gran explosión cámbrica de la IA, y por eso hablamos de explosión cámbrica, porque hubo una época en la Tierra en que hubo eh, 5 extinciones, pero una de las extinciones más fuertes fue hace unos 500 millones de años, y después de esa extinción tan brava, hubo el precámbrico, que fue la época así en que floreció la vida en cantidades. Entonces, por eso decimos que esta es una explosión cámbrica de la inteligencia artificial. Listo. ¿Yo cómo los voy a ir llevando en este curso? Los voy a llevar desde el año 86 hasta entender las bases fundamentales de la IA, que es pues lo que cada uno como que quiere entender bien en un posgrado o en un curso de posgrado. Ahora empecemos con esto. Profe, ¿qué es lo que yo tengo de entrada para una red neuronal? Lo primero son unos elementos que se llaman las características o features. Entonces, toda red neuronal tiene una característica X1, una característica X2, una característica X3, una característica XM. ¿Cómo entran esas características a la red neuronal? En paralelo, o sea, todas se le entregan a la red de una. ¡Pah! Y esta primera capa que ustedes tienen aquí, la vamos a denominar la capa de entrada de características. Entonces, toda red neuronal siempre va a tener una capa de entrada de características. Neuronas que solo reciben los datos, no más. Profe, ¿y cómo tienen que ser esos datos? Eso ya lo aprenderemos cuando hagamos ejercicios interesantes de estos datos, cómo es que deben ser. ¿Y qué tipos de datos son? Ah, estás hablando con una máquina. Estos datos solo son números. Aquí no puedes entrar nada que no sean números. Nada que no sean números se pueden entrar ahí. Una red neuronal no entiende sino números. Solo números. Para el mundo, para el espacio latente. Ese concepto de espacio latente es un espacio muy lindo porque si se acuerdan de álgebra lineal, los benditos espacios lineales, ¿no? Esos objetos viven ahí, en un espacio latente. Listo. Y son números, son números. Entonces, la primera capa es la capa de entrada de la red neuronal, y luego viene un conjunto de pesos que multiplican o se multiplican con cada una de esas entradas. Listo. Pero hay otra cosa, compañeros y estudiantes. Resulta que a la red neuronal yo le tengo que dar como una creencia, le tengo que dar un sesgo, le tengo que dar un bias. Entonces, un perceptrón, que ese es el nombre que le dieron en los años 50, no va a ser más que la suma ponderada o la sumatoria de pesos por features más sesgo. Listo. Eso va a ser un perceptrón. Y aquí, hasta aquí, esto está de maravilla. Esto está una cosa crazy, ¿cierto? Esto es muy fácil. Es una operacioncita matemática muy sencilla que dice, vea, aquí obtengo una salida Z.
¿Y z qué va a ser? La suma desde i igual 1 hasta m, ¿cierto? M de las m características multiplicadas por los m pesos. Entonces eso lo escribimos como la sumatoria de w sub i, x sub i, y va de 1 hasta m, más el sesgo. Entonces aquí lo que yo obtengo es esto. Hasta esa partecita yo tengo solamente esto. ¡Pah! Hasta aquí. Una operacioncita matemática, que eso lo que tiene son una sumatoria más un sesgo. Eso es facilito, ¿no? Eso no tiene nada nuevo bajo el sol. Pero eureka, una red, una neurona se tiene que activar o desactivar. Y entonces eso funciona como un juego de bombillos. Unas se activan, otras se desactivan, unas se activan, otras se desactivan, unas ta, 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 ta. Así como cuando usted va por la calle y le presta atención a algo y decide que a otra cosa no le presta atención. Entonces, a lo que le presta atención es porque su sistema neuronal se activó para prestar atención ahí, a lo otro, vaya y venga, es como si no existiera. Entonces, ¿qué pasa? Que no basta con tener esto de la neurona, se necesita una función de activación que debe ser un umbral para que la neurona de verdad active o no active, active o no active. Y por último vamos a tener la salida, que va a ser esta. Entonces, profe, ¿cómo es la salida de un perceptrón? Es Y con un gorrito. Ahorita el gorrito significa que es una predicción. Esto es lo que predice la red. Predice. ¿Ok? Otra cosa es que eso sea verdad o sea una mentira como tal. Es igual a una función de activación de una cosa que es el conjunto de entradas. Eso se ve tan fácil, jóvenes, o sea, eso, sí, sencillito, ¿no? Eso no tiene misterio, nada nuevo bajo el sol hay ahí. El problema es que esto es lo de los años 50. Listo. Cuando llegamos al año 86, la cosa empieza a complicarse. ¿Qué complica el asunto aquí, profe? ¿Qué es lo que hace que esto como que sea tan raro? Primero, que parece ser que no todas las neuronas y no todos los problemas van a requerir la misma función de activación. Hay miles de funciones de activación. ¿Listo? Hay muchas funciones de activación. Segundo, profe, esto parece ser un vector columna, ¿cierto? Y esto parece ser otro vector columna. Pa, pa. ¿Y qué operación matemática tengo que hacer entre dos vectores columna para poder lograr esa multiplicación? Eso no parece que se vea tan fácil, ¿cierto? Eso ahí debe tener su misterio. Debe haber en el álgebra lineal algún asunto que me permita hacer esto. La suma sí es muy sencilla, o sea, sumar eso sí es simple, pero la multiplicación sí es muy complicada. Ahora, profe, ¿m cuánto puede valer? ¿Cierto? O sea, el número de características m, ¿cuántas pueden ser? Piensen en un sistema como ChatGPT, donde usted está entrando texto, entra documentos, entra de todo. Entonces, m, ¿cuánto vale? ¿Cuántas son las entradas que usted le está dando a esa red neuronal? Bueno, en conclusión, hay una operación que es una operación vectorial que se llama W punto
X más B, que esta operación todavía no sabemos cómo la vamos a hacer. O sea, aquí como que, ¿qué tengo que hacer ahí, profesor? Listo. Bien, sigamos. Espero que hayan entendido un poco esta primera parte. ¿Alguien tiene preguntas, por favor? ¿Alguien? Tengo 20 estudiantes y todos están entendiendo. Bien. Profe, entonces, la función de activación parece ser la que decide si la neurona entra a jugar o no entra a jugar dentro de lo que se está haciendo. Listo. Los parámetros W y B se pueden aprender durante el entrenamiento. Ustedes no saben cómo por el momento. Listo. En general, eso no se tiene control sobre los parámetros W y B. No hay ningún control. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Las redes, las neuronas aprenden por cantaleta. Hay que repetirles y repetirles y repetirles y repetirles. Son como niños chiquitos. Una red neuronal es un niño chiquito. Que el niño chiquito llega, va a golpearse contra algo y uno le dice, no te metas por ahí, que te golpeas. ¿Cierto? Y usted ve que el niño va, no te metas por ahí, que te golpeas. Y así sucesivamente hasta que el niño aprende que se golpea si se mete por ahí. Listo. Eso es exactamente el mismo sistema de aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Las redes o los parámetros de la red se aprenden a través de una cosa que se llama la minimización de la función de pérdida. Profe, ¿qué es eso? Es el descenso del gradiente, lo que descubrió Hinton por allá en 1986. El descenso del gradiente es la base del aprendizaje de las redes neuronales. Listo. El peso da la importancia a la señal resultante de la superposición de todas las características. Listo. Entonces observen que aquí vamos a tener unas gráficas, de pronto están muy pequeñas, no sé, ustedes las pueden ver en el libro mejor, pero observen una gráfica que pasa por 0. En este caso, B es igual a 0. Y W es la pendiente de esta recta. W en este caso es mayor que 0. Listo. Profe, ¿y si pongo otro sesgo? Te estás moviendo, mira, mira, te acabaste de mover. El sesgo es el que desplaza el sistema hacia un valor mayor que 0 o menor que 0. Entonces observen que, por ejemplo, aquí ya tengo que Z es WX más B. Profe, ¿y si desplazo el B abajo? Entonces vamos a tener que B es menor que 0 y W sigue siendo mayor que 0. También podría tener B igual 0 y W menor que 0. Puse la recta en este sentido. O podría tener B mayor que 0, W menor que 0 y la recta se inclinó hacia el otro lado. O B menor que 0 y W menor que 0. Y son muchos casos que pueden ocurrir dentro de este sistema. ¿Qué es lo que pasa? Que entre más bajes el sesgo, más sensible se puede volver la neurona. Y entonces, si bajas mucho el sesgo, no se activa la neurona. Si subís demasiado el sesgo, la neurona termina completamente activada y es otro problema tener esa parte de ese estilo. Ahora sí, 1986. Vamos a hablar de un primer paso que se llama la
el camino hacia adelante de una red neuronal. ¿Listo? El camino hacia adelante. Entonces, lo que la red tiene que aprender son estos valores para poder hacer predicciones. Entonces, una red neuronal aprende pesos y sesgos. Eso es lo que aprende la red neuronal. No más. Entonces, aprende estas dos cosas. ¿Cómo las aprende? Apunte cantaleta. Lo único que una red neuronal tiene que hacer es escuchar cantaleta, 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 cantaleta. Profe, ¿cómo se llama la cantaleta en las redes neuronales? Épocas. Entonces uno define una cantidad de épocas para mirar si la cantidad de cantaleta o repeticiones que tiene que hacer la red neuronal optimizan estos parámetros, el peso y los sesgos. Importantísima la cantaleta. Sin cantaleta, esto no se optimiza. Entonces, mensaje número 1, lo que aprende una red neuronal son los parámetros y los sesgos. Los pesos y los sesgos, perdón, los pesos, no los parámetros. Los parámetros son pesos y sesgos. ¿Cómo aprende? Ajustando eso y guiándose por el algoritmo que Hinton descubrió, que es el descenso del gradiente de la función de pérdida. Ahora llega una cosa nueva. Resulta que el profesor acabó de inventar una cosa que se llama LOSS, loss. Y la pérdida es función de dos parámetros. Lo que teóricamente debe dar y lo que predice la red neuronal que le ponemos el gorrito. Listo. Entonces resulta que aquí ya vamos a sumar varias cosas. Vamos a sumar una función de pérdida. Listo. Esa función de pérdida se calcula cada cantaleta, cada época. Cada época calculamos la función de pérdida. Y entonces, la idea fundamental es calcular y de alguna manera volver a actualizar esto a través de épocas, de cantaleta, etc. Ok, cada época es un ir y venir. Entonces, cada época va a ser un proceso hacia adelante y un proceso hacia atrás. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se minimice, hay que minimizar la función de pérdida. Ese es el secreto. Y eso es lo que nos cuesta toda la energía que se requiere actualmente para poder tener la inteligencia artificial como la conocemos funcionando. Ese proceso es de lo más costoso que tengamos como tal energéticamente. ¿Listo? Entonces, una época es la cantaleta que le echamos y es un ir y venir entre los dos sistemas. Ok. 6:35, a las 6:10 salimos, ¿cierto? Sí, a las 6:10. ¿Qué tareas puede hacer una red neuronal predictiva? Porque el problema es qué tipo de red neuronal tenemos. Vamos a tener una red neuronal que va a actuar como un... ¿cómo es que los griegos llamaban eso? Se me olvida esa palabra. Una red neuronal predictiva puede hacer dos tareas, o regresión o clasificación. Listo. Un perceptrón simple, como este que tenemos aquí, se ha probado que matemáticamente hace tareas demasiado simples. ¿Cómo qué? Regresiones lineales y puede hacer clasificaciones, pero cuando las clases son linealmente separables. ¿Alguien sabe qué significan esas dos cosas? ¿Alguien puede aportarme ahí? ¿Qué es una regresión lineal?
Alguien que se anime. Nadie. Por favor, muchachos. No estoy hablando aquí solo, ¿cierto? ¿Qué es una clase linealmente separable? ¿Saben qué es eso? Bueno, empiezo a preguntar entonces. Andrés Felipe Teherán, dígame para usted qué es una regresión lineal. Cristian David Ruiz. Pues lo que recuerdo que es como, es un modelo con el que buscamos predecir una variable. Y pues como que buscamos ajustar los datos para que no estén muy separados de uno del otro, como para que sea más una línea recta, pues. Eso es Cristian, laboratorios de física 1. Todos los laboratorios de física 1 llegábamos y teníamos unos datos, ¿se acuerdan? Ajá. Toda una cantidad de datos, ¿estaban? Aquí teníamos unos datos. Entonces llegábamos y trazábamos una recta, excelente, Cristian. Trazábamos una línea recta, vamos a ponerle un color a esto rojo, y mirábamos qué tanto se ajustaba la línea recta a esos datos, ¿sí o no? Eso era lo que hacíamos. Entonces, ¿qué pasa? Un perceptrón simple es capaz de hacer regresiones lineales. Por ejemplo, si le pones un punto acá, él es capaz de decir, ese nuevo punto se ajusta a la recta. Listo, un solo perceptrón. O sea, este señor es capaz de hacer eso. Estamos. Es muy, muy bueno lo que dice Cristian. Listo. Ahora dígame, Danilo, usted que acaba de entrar, para usted, qué es una clase linealmente separable? Danilo Ortiz. Jaime Pérez, dígame qué es para usted una clase linealmente separable. Profesor, la verdad es que yo desconozco el término. ¿Tú qué estudias, Jaime? Soy de la Universidad de Córdoba, estoy en pregrado de física. Ok. No, usted no lo desconoce, con seguridad va a ver que es muy fácil. Khaled, dígame usted a ver qué es eso. Profe, también desconozco el tema. Soy estudiante de la Universidad de Córdoba. También estoy en pregrado. No importa, hermano, es una cosa realmente simple. Clases linealmente separables es como si tuvieras aquí eh, muchos circulitos. Listo, muchos círculos. Y a este lado tuvieras cuadrados. ¿Sí me entiendes? Cuadrados. Tan. Entonces, un sistema linealmente separable o clases linealmente separables son esto, que yo pueda trazar la frontera, que yo pueda trazar la frontera entre los círculos y los cuadros. Eso se llama linealmente separable. Pero, ¿qué pasa? Si tú empiezas a tener aquí muchos círculos, muchos círculos, muchos círculos, y aquí empiezas a tener cuadrados o pues u otra figura, entonces esto ya no va a ser linealmente separable. Linealmente separable significa, la palabra lineal viene de línea recta. Listo. Esa línea recta puede ser en una dimensión, en dos dimensiones, en tres dimensiones o en n dimensiones. Listo. Entonces quedamos en dos cosas. Este perceptrón simple es capaz solo de hacer dos cositas: regresiones lineales y separación de clases linealmente separables, pues clases linealmente separables, o clasificación. Listo. A ver, preguntémosle a Luis David Hernández, ¿qué tipo de regresiones conoce? Luis. El lineal, pues la normal lineal, la spline, ¿Cuál otra? polinomial, Polinomial, cuadrática, ¿sí o no? sí.
O sea, hay muchas formas de uno hacer regresiones. Hay muchas, ¿sí? Pero aquí son solo regresiones lineales, es decir, que lo que pueda separar usando una línea recta, no más, no más. ¿Ok? Pero, jóvenes, esto ya de por sí es un ultrapoder, hermano. O sea, esto es, pues que una cosa de estas haga esto, es una locura. Pero aquí viene un problema, profe, ¿cómo es el proceso de cálculo de esto? No se ve tan fácil, ¿cierto? No se ve tan sencillo. Bueno, 6:12 de la tarde. Sigue el otro Pomodoro hasta las 6:20. Nos vamos a ir de Pomodoro 8 minuticos nomás. ¿Listo? Entonces, 8 minutos de descanso y seguimos a las 6:20. Bien.
Bien, continuemos ya con nuestro último pomodoro. ¿Saben por qué se llama eso pomodoro o no? Pregúntenle a ChatGPT o a su amigo de IA y les dirá por qué se llama un pomodoro. Ok, continuemos. Entonces, profe, ¿qué es esto? Una red predictiva. ¿Qué es predecir? Predecir es una cosa interesantísima, es una de los sueños que tenemos los humanos, predecir si nos va a ir bien, si vamos a estar saludables, predecir si en un proceso que estamos haciendo vamos a tener éxito, predecir si con las condiciones que tenemos podemos hacer un negocio o no, predecir. O sea, la predicción es el clima, hay que predecirlo. Es muy difícil predecir el clima por las ecuaciones que hay implicadas, pero es una cosa importantísima. Entonces, la predicción se basa en dos formas de predecir. Una usando clasificación y otra usando regresión, lo que acabé de preguntarles. Cuando usamos clasificación, podemos tener varios tipos de clasificación. Una clasificación binaria, donde las clases son linealmente separables. Observen que la linealidad viene dada por esta bendita recta que tengo aquí, que a mí me quedó curva. Ustedes suponen que eso es una recta. En este caso, también podemos tener clasificación multiclase. Observen que aquí tendríamos como 3 regiones donde esto se puede separar. Listo. Y la predicción podría ser una predicción lineal, es decir, estos datos se separan por medio de esta línea recta, o una predicción no lineal. ¿Ok? Listo. Giselle Janine, te hago una pregunta. Giselle, ¿estás ahí? Giselle. Valeria. Hola, ¿Qué más? ¿Bien o no, Valeria? bien, profe. Valeria Osorno, venga, una pregunta pues para usted. Cuéntame un asunto. Con un perceptrón, ¿cuál de estas cosas podemos hacer? Dígame. Profe, no, la verdad no tengo ni idea. Pero si la acabé de explicar, hombre, ¿qué pasó? Ni idea, Valeria. No, profe, la verdad no. Entonces, Valeria, usted no está prestando atención, hermana. Listo. Está ahí, pero no está prestando atención. Está en chateando o haciendo otra cosa. ¿Sí o no? Porque yo lo acabé de explicar. Valentina. Profe, ¿Bien o no, Valentina? podemos hacer ¿Sí? regresiones lineales, también Sí. podemos hacer clasificaciones binarias y creo que la multiclase también. No. No. Solo la binaria. Solo puedes hacer, si el conjunto es linealmente separable, puedes hacer esto. ¿Listo? Con un perceptrón. ¿Listo? Con un perceptrón que es el que yo te mostré. 1, 1. ¿Listo? Y puedes Ok. hacer esta parte binaria. ¿Listo? La pregunta es, con un perceptrón, ¿qué puedes hacer? Esta parte, que fue lo que vimos en la diapositiva pasada. El perceptrón simple, mira esto, el perceptrón simple te sirve para hacer regresiones lineales y clasificaciones binarias cuando las clases son linealmente separables. ¿Listo? Ok. Bien. Continuemos. Bueno, debe haber un teorema matemático que es el que nos diga que eso es cierto. ¿Cierto? Pues debe haber alguien que probó matemáticamente eso y en alguna parte debe estar ese asunto de esa prueba, porque primero si lo inventamos matemáticamente, luego lo llevamos al mundo de la computación como tal. Ahora sí, ¿cómo aprende? ¿Listo? Entonces vamos ahora a interconectar ya
no un perceptrón, sino múltiples perceptrones, y vamos a crear una red de múltiples perceptrones, o sea, de múltiples neuronas. ¿Y cómo vamos a conectar esto? Entonces, vamos a tener esta primera capa, ¿cierto? Y voy a hacerle una pregunta a Miguel Ángel Pérez. Miguel. Miguel. Sí, cuénteme, profe. ¿Las neuronas de la capa de entrada tienen función de activación, sí o no? Pondría que sí. Algo para votar. ¿Para qué? Para dar a las otras neuronas siguientes, a la siguiente capa. Bueno, Mauricio Ríos, ¿usted qué piensa? Profe, yo pienso similar al compañero. Digamos que requiere una entrada pues para el sistema si son las iniciales. Ok, o sea, ustedes dos me dicen que aquí yo podría dibujar esta neurona, ¿cierto? Como una neurona con una función de activación F, ¿cierto que sí? Eso es lo que ustedes me dicen. Y que aquí viene la entrada, ¿cierto? ¿Estamos? Sí, señor. Sí. Ok, listo. Mateo, ¿usted qué piensa, hermano? Profe, yo creo que no, porque eh, eso le agregaría como un, un sesgo, ¿no? A la primera capa de entrada, que es la que tiene como los datos que importan en un principio. No, o sea, usted cree que no, pero la razón que me da no tiene nada que ver con su creencia. Ok, Sí, no, entonces es que sí, disculpe. es que sí, 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 porque, porque, o sea, dale. entiendo que la función de activación lo que hace es activar todas las partes que tienen los datos, básicamente. Mm, ok, Entonces, entonces diría que sí, sí se activan, según eso. bueno, Mateo Marín, dígame qué piensa. Profe, la verdad, no estoy seguro. Pues no conozco mucho del tema para dar una opinión buena. Ok. Luis Barazarte, dígame. Luis. Luis Miguel Fabra. ¿Qué más, profe? Sí, ¿cómo le va? Bien o no, Luis. Bien, profe, bien. Qué Bueno, bueno. profe, en principio las funciones de activación no van en la capa de entrada, directamente van en las capas ocultas del esquema de la red neuronal. De pronto no tengo claro el por qué, pero sí sé que en la capa de entrada de la red neuronal solamente se reciben pues, los datos que yo pues, quiero manipular con ese esquema de red. Entonces, pues no llevan funciones de activación. Excelente, Luis Miguel Fabra, hermano. Acuérdese de una cosa, que la salida de un perceptrón es Z igual la suma, no voy a escribir la suma completa, digamos que de W sub I, X sub I, ¿cierto? Más B. Listo. Y observen que uno cree que entiende las cosas, pero no las ha entendido. Ese es uno de los problemas más profundos que pueda tener uno cuando entra a este mundo. Uno cree que entiende, pero no ha entendido. Observen que yo dije que este señor iba a predecir y que esa predicción que él hacía era la función de activación, ¿cierto? De esa cantidad Z. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Lo que ocurre en la primera capa, tal cual lo dice Luis Miguel, es que la primera capa de las neuronas se denomina capa de entrada. La capa de entrada, primero, no tiene sesgos, no se le ponen sesgos, esa capa de entrada no tiene que aprender nada. Segundo, no tiene funciones de activación. La capa de entrada lo único que hace es recibir los datos en un solo paquete. ¡Pah! 1.000.000 de datos así de entrada. ¡Pah! Entonces, cada neurona recibe un feature o un dato o una característica. De aquí en adelante la cosa sí empieza a complicarse, porque de ahí en adelante ya vamos a tener pesos y sesgos. De ahí en adelante todas las otras capas tienen pesos y sesgos, pesos y sesgos, pesos y sesgos. Y si la red neuronal tiene 5 capas ocultas, entonces voy a tener una red neuronal o completamente conectada o conectada no necesariamente todos contra todos. Eso tampoco se da. Es decir, pueden existir neuronas que se conecten o neuronas que no se conecten. No, las redes neuronales no necesitan que todas las neuronas estén conectadas. ¿Estamos? Entonces, eso es una pregunta de quiz que prueba si uno sabe un poco de esto o no sabe. Es decir, las neuronas de la capa de entrada tienen función de activación. ¿Hay sesgo? ¿Sí o no? Generalmente, o generalmente no. Siempre, siempre. Esas señoritas están hechas y diseñadas exclusivamente para recibir los datos. Espérenme, yo conecto este computador que me está molestando por la batería. Se me acabó. Bien. Entonces, vuelvo y repito porque parece el cerebro de nosotros aprende como las redes neuronales. ¿Qué aprende la red neuronal? Ya saben. ¿Qué es lo que aprende? A optimizar los pesos y los sesgos. ¿Cómo aprende? A ajustar esos parámetros guiándose por la función que Jeffrey Hinton inventó, o el invento que hizo Hinton, que es el descenso del gradiente. ¿Listo? ¿Qué es una época? Es una cantaleta que se le echa a la neurona. Es un ir, volver, ahí tengo 2 épocas. ¿Listo? ¿Qué tareas pueden hacer las redes neuronales predictivas? Y en predicción se pueden hacer 2 cosas importantes: regresión y clasificación. Las redes neuronales con múltiples capas, es decir, cuando yo ya pongo aquí una primera capa oculta, otra capa oculta y por último una capa de salida, listo. Entonces, va a ocurrir que hay que hacer el descenso del gradiente en todas esas capas. Tengo otra pregunta para ustedes. Bien, se me acabó de ocurrir. A ver, preguntémosle a... Esperen si verá. Danilo, ¿ya volvió o no? Danilo. Danilo nunca volvió, ¿cierto? Bien, sigamos con Khaled Vargas. Sí, profe. Pregunta para usted, Khaled. Acabamos de ver que la capa de entrada no tiene funciones de activación, ¿cierto que sí? Sí, señor. Pregunta, las capas ocultas que yo estoy mostrando aquí, ¿necesitan de función de activación, sí o no? ¿Cuál sería la última capa? La de la predicción.
Esta capa necesita funciones de activación. Esta. Sí, profe, sí necesita de funciones de activación. ¿Por qué? Profe, porque ya como tal nosotros le estamos introduciendo primero el paquete de variables de entrada que usted dijo. Después vienen como ciertos sesgos y ahí como tal ya comenzaría, como pienso yo, a sumar o bueno, no sé cómo explicarle, pero sí pienso yo que sí, pues. Bueno, piensa usted que sí. A ver, sigamos con Laura. Laura Ruiz. Cuénteme usted qué piensa. Profe, yo diría que sí, pues debido a que realmente ahí es donde empieza como a abstraer toda la información de la entrada como tal. Ok, empieza a extraer toda la información de la entrada. Ok. Además, también hay que darle como ahí también, como dijo el compañero, los pesos también. Entonces hay que empezar como, sí, a que empiece a como a aprender realmente la neurona. La neurona, listo. Estamos. Ok. O sea, esta ecuación se cumple para un perceptrón simple. Y gorro es igual a f de z. No les voy a responder la pregunta las dejo abierta. Consúltenla en una IA, mírenla, traten de pensarla. Y la pregunta es, ya sabemos que aquí no hay funciones de activación, pero ¿será que, por ejemplo, esta neurona necesita una función de activación? Esta neurona necesita otra función de activación, esta necesita otra función de activación, esta necesita otra función de activación. Esa es la pregunta que les estoy haciendo. Entonces se las dejo ahí para que me la respondan el miércoles. Listo. El miércoles les pregunto, hey, ¿qué saben de esto? ¿Qué saben de este asunto? Ok, observen que hay muchas preguntas que uno puede hacer y que por ahora no sabemos cómo responderlas. Bien, aquí una L que es función de el valor que debe ser el correcto al que debería llegar la red neuronal y el valor que es el que predice la red neuronal. Entonces resulta que aquí hay una función que ustedes no tienen ni idea cuál es. Profe, ¿cuál es la función de pérdida ahí? ¿Cierto? ¿Cuál es? Entonces, les quiero mostrar un paper para terminar esta clase, para que se den cuenta por qué es importante esto. Listo. Este paper, espérense, yo lo crezco para que ustedes vean qué es esto. Listo. Entonces, este es un artículo muy bonito. Me lo encontré ahora haciendo una búsqueda. El profesor Cristian, pues, y yo estamos trabajando en investigación en estos temas. Entonces, este artículo dice, tenemos una red neuronal informada por la física para resolver ecuaciones diferenciales de múltiples variables, ¿cierto? Esto se ve de un poder, es decir, ustedes todos vieron su curso de ecuaciones diferenciales o lo están viendo, lo van a ver, uy, ¿cómo resolver una ecuación diferencial? Ustedes saben que muy pocas ecuaciones diferenciales tienen solución exacta. Entonces, estos señores son de Milano, ¿cierto? Etcétera. Y estos señores aquí muestran una cosa que es muy genial, ¿cierto? Miren esto, esta primera ecuación. Simplemente la voy a mostrar. Este es un artículo del 2025. Entonces, esta primera ecuación que tienen ustedes aquí, esta primera ecuacioncita, dice que
hay una función n de x que es sigma de wx más b. Ustedes ya saben qué es este w, ¿cierto? ¿O no? ¿Saben qué es esta x? ¿Y saben qué es esta b o no? Díganme. Sí, pues, verdad, claro. ¿Cómo? Luis Miguel, ¿usted sabe qué es eso ya, cierto? Sí, sí, claro. Pues, no sé si los demás compañeros. Bueno. Ahora preguntémosle a Valeria Osorno. Valeria, ¿usted sabe qué es eso, cierto? Sí, profe, dice. Ah, bueno, Valeria, eso es la misma ecuación que empezamos a ver hace 20 minutos, 25 minutos, ¿o no? Y este sigma... Profe, dale. qué pena. Es que tengo una preguntita antes de que se me escape de pronto la idea o se me escape la idea. Sí, dale. Sí, es que en el perceptrón, ¿cierto? Un perceptrón simple usted considera pues una forma lineal. Pues uno naturalmente uno no tiene esos esquemas que son lineales, sino que son sistemas complejos. Sé que aquí la función de activación que introduce un patrón no lineal influye mucho, pero ¿por qué no utilizar no sé, una función cuadrática, no sé, cúbica, que de pronto abarque al momento de crear el perceptrón, creo un esquema mucho más completo? ¿No le parece algo así? O sea, pero ¿por qué usamos siempre uno lineal, que es un poquito más difícil de manipular? ¿Te refieres a la función de activación, cierto? Directamente a la forma del perceptrón, sí, porque No, Luis Miguel, mira, la parte de llamar eso perceptrón lineal viene de que esto es la ecuación de una recta. Entonces, por eso es que se llama un perceptrón lineal, porque si usted hace esto, y es igual a wx, w es la pendiente, más el sesgo. ¿Listo? Entonces, por eso es que se llama perceptrón lineal, porque las ecuaciones que él o lo que él recibe es como si fuera es la ecuación de una línea recta, ¿cierto? Y esto tiene que ver con una cosa que es interesante, y es que esto es un sistema LTI, ¿cierto? Linear Time Independent, así se llama. Entonces, lo de linealidad viene de esto. Ok, históricamente se llama así. Ahora, la función de activación lo que viene a hacer es lo siguiente. La función de activación es una función que aquí hay un 1 y aquí hay un 0. Entonces, la función de activación lo que hace es evaluar los valores de esta suma, de esta multiplicación y de esta suma, y llegar y quedarse en 0, ¿cierto? O llegar y no alcanzar aquí sin un umbral 0.4 y entonces caer a 0, o llegar a un umbral 0.7 y entonces empezar a aproximarse a 1. Entonces, la función de activación lo que hace es o me activo o no me activo. Y entonces hay que buscar funciones de activación que evalúen esa función lineal y que entonces vaya a 0 o a 1. ¿Por qué no se ponen cuadráticas? ¿Por qué no se ponen de esa manera? Primero, porque las operaciones aquí son complicadísimas. Es decir, esto es una multiplicación matricial y eso es, de por sí, la multiplicación matricial es la operación más costosa matricialmente. Ahora imagínate si pusiéramos una cosa que fuera cuadrática, sería mucho más difícil. Entonces, lo que se hace es que se optimice esta operación y se pone una función que me dice si activo o desactivo ese perceptrón. ¿Ok? Sí, profe, claro. Muy claro todo. Gracias. Bueno, voy a terminar esto ya, porque son las 6:45 y más que suficiente para una clase de estas, con mostrarles aquí, entonces, miren en un paper de este año, una cosa que es muy curiosa,
Y es que estos señores aquí están trabajando computación cuántica, están haciendo una cantidad de cosas que ustedes pues tendrían que ver el curso de computación cuántica conmigo, ¿cierto? Pero observen, la ecuación 13, ¿cierto? La ecuación 13 que tengo acá es una ecuación que me dice, la función de pérdida, ¿cierto? Va a estar dada por esta expresión. ¿Listo? Por un valor n de u sub teta x sub i menos f de x sub i y todo eso elevado al cuadrado. Uy, profe, qué cosa tan difícil de entender. ¿Cómo así que esta función de pérdida es de esta manera? Y hay otra función de pérdida aquí, ven. Hay otra, dice que L de las condiciones de borde de la ecuación. Y mira, tiene como la misma forma. Aparece algo aquí, está en valor absoluto y al cuadrado. Y hay otra función de pérdida. Mira esto. 3 funciones de pérdida definidas, obviamente, en un problema que es un problema complicado, complejo, que es un problema de redes neuronales informadas por la física, vistas o resueltas o buscando resolverlas con un computador cuántico fotónico, ¿cierto? Entonces, miren una cosa que conecta la teoría que ustedes consideraban muy simple con un paper del 2025, y es, carajo, ¿cómo así que las funciones de pérdida no son un estándar? Parece ser que las funciones de pérdida como que dependen del problema, ¿no? ¿Se dan cuenta de eso? Las funciones de pérdida dependen del problema. Entonces, si retorno a mi presentación anterior, parece ser que el asunto va a ser que esas L son como complicaditas, son como, uy, aquí ya me estoy enredando la vida como tal, ¿cierto? Miren, hay otra función de pérdida aquí, mejor dicho, la ecuación 13, 14, 15 y 16 de un paper bravo, que es un paper, pues, no lo hemos estudiado, yo no me lo he estudiado completamente, lo estaba leyendo, pero observen que para resolver una ecuación diferencial de múltiples variables, usando un computador muy poderoso, estamos usando 4 formas diferentes de la función de pérdida. 1, 2, 3 y 4. Carajo, entonces esto ya no se ve tan fácil. Parece ser que el Machine Learning tiene otra cosa por debajo que como que yo no entiendo todavía. Como que, hey, profe, estás en tu primera clase y ya me llevas del cuello, ¿no? Ok, con eso termina mi clase de hoy. Díganme si tienen alguna pregunta, díganme cómo se sintieron en la clase. Les voy a preguntar así, Giselle, cuénteme, ¿entendió o no entendió? Bueno, Giselle parece que se conectó y desapareció. Valeria, cuénteme. Sí, profe, pues es un poquito complejo porque yo no tengo como tantos conocimientos en física, pero si uno presta atención, sí se Valeria, puede ¿usted qué como estudia? conectarles. Yo estoy estudiando la maestría en estadística. Ok, no hay problema, no es que necesites muchos conocimientos en física, lo que necesitas es conectar cosas que has visto en tu pregrado y que a lo mejor ya las tenías abandonadas. ¿Listo? Listo, profe. ¿Quién te recomendó este curso, Valeria? Una compañera que se llama Liliana, creo que ya No. lo vi el semestre pasado, antepasado, Liliana Parra. Sí, bienvenida Valeria. Valentina, ¿usted qué piensa? ¿Cómo le fue?
Profe, bien, me parece chévere la manera pues como de abordar los diferentes conceptos, también como desde la parte matemática y un poco más práctica de cómo aterrizar esas ideas. Ok, tú eres de ingeniería física, ¿cierto, Valentina? No, yo soy de estadística de pregrado. Ah, ¿de qué semestre, Valentina? Pues yo ya lo finalicé. En este momento estoy cursando la maestría en analítica, pero soy profesional en estadística. Bienvenida, este curso es muy bacano. Aquí yo he recibido muchos estadísticos y les va muy bien en el curso y aprenden mucho. Y son cosas, el toque que le damos desde ingeniería física a este curso es muy aplicado, listo. Así que bienvenida, Valentina. Miguel, ¿a usted qué le pareció? Pues a mí me pareció bastante interesante, ya que yo no estaba como tan metido en lo que hay detrás de la inteligencia artificial, pues me parece como bastante interesante. ¿Qué estudia usted, Miguel? Ingeniería física en la Nacional. ¿Pero de qué semestre? ¿Ya está terminando? Más o menos, voy como un 64%. Ok, bien. Mauricio. Yo, padre, profe, ¿qué más? Bien o no. Profe, no, el curso, pues, la forma que está ahorrando las clases me parece bien. De pronto me complica un poquito toda la abstracción. Yo estoy en ingeniería física, estoy en el 90%. Pero bien, lo que no soy bien. Ok. Mateo, ¿entendiste? Sí, profe, pues me toca estudiarlo un poquito más, pero todo bien hasta ahora. Hay una duda que tengo y es que yo para el miércoles y hoy también tuve como dilema con el horario. Hay forma como de, pues yo veo las clases de forma presencial, cómo serían los quiz, de forma asincrónica, cómo sería la parte de los quizzes. No, no, no. Tienes que asistir como mínimo a una de las clases presenciales. No puedes a las dos Ok, así decir, no, no voy a asistir porque ahí sí te fregas. Listo. al menos una de las dos. Al menos una de las dos. ¿Ok? Listo, listo, profe. Bueno, Luis Miguel, ni le pregunto, Luis Miguel es un duro. Luis Miguel está estudiado esto. Luis David. Sí, profe. Bien. Sí, todo bien. Ok, entendimos. Sí, sí. Bueno, Laura también, ¿cierto? Recordando también pues muchas cosas del curso de señales que vimos como una introducción a esto. Ah, sí, sí, sí. Khaled, ¿cómo le fue? Pues, profe, la verdad es que me parece un curso muy interesante y más que todo porque es muy duro también en la parte matemática, que es como que nosotros los físicos nos interesa más esa parte. Relajado, Khaled. Jaime. Profesor, pues bastante bien, muy interesante. Todo lo que ha explicado, la verdad es que se ha entendido bastante bien. Ok, Danilo, ¿ya apareció? Sí, profe. Cuénteme, a ver, ¿usted qué piensa, Danilo? ¿Cómo le fue, hermano? Profe, me gustó la introducción y estoy viendo que me gustaría que usted nos comparta el material con el que vamos a trabajar, la bibliografía y la referencia. Se los mando, hagan un grupo de WhatsApp y entre ustedes, profe Cristian, construyase un grupito de WhatsApp, me mete ahí y yo les mando el material, ¿listo? Vale, profe. Listo, profe, claro que sí. Ok, Andrés Felipe Terán, ¿cómo le fue? Andrés Felipe, no le fue. Bueno, jóvenes, el miércoles nos vemos a las 5 de la tarde, ¿se manejan bien? Profe, no sé si me puede regalar un espacio, porfa. Valeria, claro, claro, espérate, yo dejo de grabar para que tú hables conmigo y eso no quede en el video. Espérate, Profe, yo también le puedo espérate, comentar yo una detengo la cosita grabación. rápida. Sí, dame un minuto.